El Tratado Antártico, el acuerdo que regula el continente más aislado del planeta. El Tratado Antártico es un acuerdo internacional firmado en 1959 que regula el uso del continente de la Antártida. Entró en vigor en 1961 y fue creado en un contexto de tensión global durante la Guerra Fría, cuando varias potencias mostraban interés estratégico por este territorio. El tratado establece que la Antártida solo puede utilizarse con fines pacíficos y científicos. Esto significa que se prohíben las bases militares, las pruebas de armas y cualquier tipo de actividad bélica en el continente. También prohíbe las explosiones nucleares y el depósito de residuos radiactivos, convirtiendo a la región en una zona dedicada a la investigación y a la cooperación internacional. Otro punto clave del tratado es que congela las reclamaciones territoriales. Algunos países ya habían reclamado partes del continente antes de la firma del acuerdo, pero el tratado impide que se hagan nuevas reclamaciones o que los países intenten expandir las existentes. Gracias a este acuerdo, decenas de países pueden mantener estaciones científicas y compartir información sobre estudios relacionados con el clima, los glaciares, los océanos y la vida en condiciones extremas. Con el tiempo, el tratado se amplió con otros acuerdos, como el Protocolo de Madrid, que declaró a la Antártida una reserva natural dedicada a la paz y la ciencia, además de prohibir la explotación minera en el continente. En la actualidad, el Tratado Antártico es considerado uno de los acuerdos internacionales más importantes de cooperación global, ya que ha permitido que la Antártida permanezca como un territorio destinado principalmente a la investigación científica y a la colaboración entre naciones. Bases científicas internacionales en la Antártida. En la Antártida existen numerosas bases científicas operadas por distintos países del mundo. Estas estaciones funcionan como centros de investigación, donde científicos estudian el clima, los glaciares, la atmósfera, el océano y las formas de vida que sobreviven en uno de los ambientes más extremos del planeta. Países como Estados Unidos, Rusia, China y Argentina mantienen estaciones permanentes de investigación en el continente. Una de las más conocidas es la Estación McMurdo, operada por Estados Unidos, considerada la base científica más grande de la Antártida. Estas bases funcionan bajo las normas del Tratado Antártico, que establece que el continente solo puede utilizarse con fines pacíficos y científicos. Gracias a este acuerdo, investigadores de diferentes países colaboran y comparten información para comprender mejor fenómenos globales como el cambio climático y el comportamiento de los océanos. A pesar de las condiciones extremas, temperaturas bajo cero, fuertes vientos y largos periodos de oscuridad durante el invierno, estas estaciones permiten mantener presencia humana constante en el continente, convirtiendo la Antártida en uno de los mayores laboratorios científicos naturales del planeta. Glaciares gigantes de la Antártida. La Antártida alberga algunos de los glaciares y capas de hielo más grandes del planeta. Este continente está cubierto por una enorme capa de hielo que contiene aproximadamente el 70% del agua dulce de la Tierra, lo que lo convierte en la mayor reserva de agua congelada del mundo. La capa de hielo antártica se ha formado durante millones de años, a partir de la acumulación constante de nieve que, con el tiempo, se compacta y se transforma en hielo sólido. En algunas regiones el espesor del hielo supera los 4 kilómetros, creando verdaderas montañas de hielo
que cubren gran parte del continente. Entre los glaciares más estudiados se encuentra el glaciar Thwaites, conocido por algunos científicos como el glaciar del juicio final. Este glaciar es particularmente importante porque su desestabilización podría provocar un aumento significativo del nivel del mar en todo el planeta. Además, la Antártida no solo contiene glaciares visibles. Bajo la enorme capa de hielo existen lagos subglaciales, montañas ocultas y valles enterrados, lo que demuestra que el continente es mucho más complejo de lo que parece en la superficie. Por esta razón, científicos de todo el mundo realizan investigaciones constantes para comprender cómo el calentamiento global está afectando estas gigantescas masas de hielo. Si grandes porciones de la capa de hielo antártica llegaran a derretirse, el nivel de los océanos podría aumentar varios metros, transformando las costas de muchos países y alterando el equilibrio climático del planeta. Cataratas de sangre, el misterioso flujo rojo de la Antártida. Las cataratas de sangre son uno de los fenómenos naturales más extraños que existen en la Antártida. Se trata de una cascada de color rojo intenso que fluye desde el interior del glaciar Taylor, dando la impresión de que el hielo está sangrando. Este fenómeno fue descubierto en 1911 por el explorador australiano Thomas Griffith Taylor. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron explicar el origen de ese color rojo tan llamativo, lo que generó numerosas teorías y especulaciones. Con el paso de los años, las investigaciones revelaron que el color proviene de agua extremadamente rica en hierro, que se encuentra atrapada bajo el glaciar desde hace millones de años. Cuando esta agua salada emerge a la superficie y entra en contacto con el oxígeno del aire, el hierro se oxida, produciendo un tono rojo oscuro, muy similar al de la sangre. Además, el agua que fluye por las cataratas de sangre proviene de un antiguo lago subglacial aislado del exterior durante millones de años. En ese ambiente extremo, sin luz solar y con muy poco oxígeno, los científicos han descubierto microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas, lo que ha despertado gran interés en campos como la astrobiología. Este fenómeno no solo es visualmente impactante, sino que también ofrece pistas sobre cómo podría existir vida en ambientes extremos, incluso en otros mundos helados del sistema solar. Por eso, las cataratas de sangre siguen siendo uno de los lugares más fascinantes y enigmáticos del continente antártico. El volcán oculto bajo el hielo de la Antártida. Aunque la Antártida es conocida por su inmensa capa de hielo, bajo su superficie se esconde una intensa actividad geológica. Estudios científicos han revelado que el continente alberga más de 100 volcanes, muchos de ellos ocultos bajo kilómetros de hielo. Uno de los más conocidos es el monte Erebus, ubicado en la isla Ross. Este volcán es uno de los pocos en el mundo que posee un lago permanente de lava, lo que lo convierte en un objeto de gran interés para los volcanólogos. Sin embargo, lo más sorprendente es que muchos de los volcanes antárticos no son visibles, ya que se encuentran enterrados bajo enormes capas de hielo. Investigaciones recientes han identificado grandes cadenas volcánicas ocultas, especialmente en la región de la Antártida Occidental. Algunos científicos creen que varios de estos volcanes podrían estar potencialmente activos. Si llegaran a entrar en erupción bajo el hielo, el calor podría acelerar el derretimiento de los glaciares cercanos,
lo que tendría efectos importantes en el equilibrio del hielo antártico y en el nivel del mar global. Este descubrimiento demuestra que aunque la Antártida parece un continente congelado y silencioso, bajo su superficie existe un mundo geológicamente activo que aún guarda muchos secretos por descubrir. Meteoritos preservados en el hielo de la Antártida. La Antártida es uno de los mejores lugares del planeta para encontrar meteoritos, gracias a sus enormes extensiones de hielo y a su clima extremadamente frío y seco. Muchas rocas espaciales que caen sobre el continente pueden conservarse durante miles o incluso millones de años sin deteriorarse. A diferencia de otras regiones del mundo donde los meteoritos se pierden entre vegetación, suelo o agua, en la Antártida destacan fácilmente sobre la superficie blanca del hielo. Además, el movimiento lento de los glaciares tiende a concentrar los meteoritos en ciertas zonas, formando verdaderos campos donde los científicos pueden encontrarlos con mayor facilidad. Desde la década de 1970, distintas expediciones científicas han recuperado miles de meteoritos en el continente. Muchos de estos descubrimientos han sido realizados por programas de investigación como el ANSMET, dedicado específicamente a la búsqueda de meteoritos en la Antártida. El estudio de estas rocas espaciales permite a los científicos comprender mejor el origen del sistema solar e incluso investigar si algunos meteoritos podrían contener rastros de compuestos orgánicos o señales de vida primitiva provenientes de otros cuerpos celestes como Marte. Por esta razón, la Antártida se ha convertido en una especie de archivo natural del espacio, donde cada meteorito encontrado ofrece información valiosa sobre la historia del universo y la formación de los planetas. Señales de radio inexplicables detectadas en el hielo de la Antártida. En la Antártida, algunos experimentos científicos han detectado señales de radio muy inusuales que han intrigado a los investigadores. Estas señales fueron registradas por el experimento ANITA, un proyecto que utiliza grandes antenas transportadas por globos a gran altitud para detectar partículas extremadamente energéticas provenientes del espacio. El objetivo principal del experimento es estudiar neutrinos, partículas subatómicas casi invisibles que atraviesan la materia con muy poca interacción. Cuando estas partículas chocan con el hielo antártico, pueden generar pequeñas señales de radio que los instrumentos científicos son capaces de detectar. Sin embargo, durante algunas observaciones, los científicos detectaron señales que parecían provenir desde abajo del hielo, como si las partículas hubieran atravesado la Tierra antes de emerger en la Antártida. Esto resultó extraño porque, según los modelos actuales de física, ciertas partículas de alta energía no deberían poder atravesar todo el planeta sin ser absorbidas. Este fenómeno ha generado varias hipótesis científicas. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de neutrinos tau, extremadamente energéticos que interactúan de una forma poco común, mientras que otros consideran que podrían ser efectos aún no comprendidos en los detectores o en la propagación de las señales. Aunque todavía no existe una explicación definitiva, estos misteriosos eventos detectados en la Antártida continúan siendo estudiados por científicos de todo el mundo. Este tipo de descubrimientos demuestra que el continente helado no solo guarda secretos sobre la Tierra, sino también pistas sobre los fenómenos más extremos del universo. Lago Ellsworth, el misterio bajo kilómetros de hielo.
El lago Ellsworth es uno de los muchos lagos ocultos bajo la enorme capa de hielo de la Antártida. Este lago se encuentra enterrado a más de 3 kilómetros bajo el hielo en la región de la Antártida Occidental, completamente aislado del mundo exterior durante miles o incluso millones de años. Los científicos consideran que el lago Ellsworth es uno de los lugares más interesantes para la investigación, porque podría albergar microorganismos extremófilos, es decir, formas de vida capaces de sobrevivir en condiciones extremadamente hostiles. Oscuridad total, temperaturas cercanas al punto de congelación y una presión enorme debido al peso del hielo. Explorar este lago es un desafío técnico enorme. Para alcanzarlo, los investigadores deben perforar cuidadosamente kilómetros de hielo sin contaminar el agua del lago, ya que cualquier contaminación podría alterar un ecosistema que ha permanecido aislado durante millones de años. El estudio del lago Ellsworth no solo busca descubrir nuevas formas de vida en la Tierra, sino también ayudar a los científicos a entender cómo podría existir vida en ambientes extremos fuera de nuestro planeta, como en lunas heladas del sistema solar. Por esta razón, este lago subglacial se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la exploración científica en la Antártida. Microorganismos antiguos atrapados en el hielo. En la Antártida, científicos han descubierto microorganismos extremadamente antiguos preservados dentro del hielo. Estas bacterias y microbios han permanecido atrapados durante cientos de miles e incluso millones de años, conservándose gracias a las temperaturas extremadamente bajas del continente. El hielo antártico funciona como una especie de cápsula del tiempo natural. A medida que la nieve se acumula y se comprime con el paso de los siglos, pequeñas partículas, gases y microorganismos quedan atrapados en las capas profundas del hielo. Al perforar estas capas mediante núcleos de hielo, los científicos han logrado encontrar bacterias que permanecieron congeladas durante eras geológicas. Algunos de estos microorganismos han sido hallados en lugares como el lago Vostok, un enorme lago subglacial oculto bajo kilómetros de hielo. Lo más sorprendente es que ciertos microbios parecen volver a mostrar actividad cuando se descongelan en condiciones de laboratorio, lo que sugiere que pueden sobrevivir largos periodos en estado latente. El estudio de estos organismos ayuda a los científicos a comprender cómo la vida puede adaptarse a ambientes extremos, como frío extremo, ausencia de luz y escasez de nutrientes. Además, estos descubrimientos son importantes para campos como la astrobiología, ya que podrían ofrecer pistas sobre cómo podría existir vida en otros mundos helados del sistema solar. Estos microorganismos antiguos demuestran que incluso en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, la vida ha encontrado formas sorprendentes de sobrevivir a lo largo del tiempo. Puertas gigantes en el hielo de la Antártida. En los últimos años, imágenes captadas por satélites han generado gran curiosidad entre los internautas al mostrar formaciones rectangulares en el hielo de la Antártida, que a simple vista parecen enormes puertas o entradas talladas en la superficie helada. Muchas de estas imágenes han sido observadas a través de herramientas como Google Earth, donde algunos usuarios aseguran haber identificado estructuras con formas sorprendentemente geométricas. Estas formaciones han dado origen a numerosas teorías en Internet, desde supuestas bases secretas hasta antiguas estructuras ocultas bajo el hielo. Sin embargo, la explicación científica más aceptada
es que estas puertas son en realidad formaciones naturales producidas por el movimiento de los glaciares, fracturas en el hielo o efectos de erosión causados por el viento y el deshielo. Cuando el hielo se rompe o se desplaza, puede crear grietas y paredes que, vistas desde el espacio, adquieren formas rectangulares o simétricas. Además, las sombras proyectadas por el relieve del hielo pueden reforzar la ilusión visual, haciendo que ciertas formaciones parezcan estructuras artificiales, cuando en realidad son fenómenos geológicos naturales. Aún así, estas imágenes siguen alimentando el misterio y la imaginación de muchas personas, convirtiéndose en uno de los curiosos enigmas visuales asociados al continente más remoto y menos explorado del planeta. OVNIs en la Antártida. Teorías sobre bases extraterrestres. La Antártida ha sido durante años uno de los lugares más mencionados en teorías relacionadas con ovnis y posibles bases extraterrestres, debido a que gran parte del continente permanece cubierto por kilómetros de hielo y es una de las regiones menos exploradas del planeta. Algunos investigadores y entusiastas de lo paranormal creen que podrían existir estructuras ocultas bajo su superficie. Estas teorías se han popularizado especialmente con el uso de imágenes satelitales disponibles en plataformas como Google Earth, donde algunas personas aseguran haber identificado formas inusuales en el hielo que interpretan como posibles hangares o entradas a instalaciones subterráneas. Otros relatos mencionan supuestos avistamientos de luces extrañas en el cielo antártico, o objetos que entrarían y saldrían del hielo. En Internet también circulan historias que sugieren que ciertos gobiernos conocerían la existencia de estas supuestas bases, pero que la información estaría protegida bajo acuerdos internacionales como el Tratado Antártico. Sin embargo, no existe evidencia científica verificable que confirme la presencia de extraterrestres o bases alienígenas en la Antártida. La mayoría de los científicos explican estos supuestos avistamientos como fenómenos naturales, errores de interpretación en imágenes satelitales o simplemente teorías surgidas de la fascinación que genera este continente misterioso. Aún así, el aislamiento extremo y los enormes territorios inexplorados de la Antártida continúan alimentando la imaginación popular, convirtiéndola en uno de los escenarios favoritos para teorías sobre vida extraterrestre y secretos ocultos bajo el hielo. Civilizaciones prehistóricas ocultas en la Antártida. Algunas teorías alternativas sugieren que la Antártida pudo haber sido habitable hace miles o incluso millones de años, antes de quedar cubierta por la enorme capa de hielo que la caracteriza hoy. Estas ideas se basan en estudios geológicos que indican que hace millones de años, el continente tenía un clima mucho más cálido, con bosques, ríos y una fauna muy distinta a la actual. Durante periodos antiguos de la historia de la Tierra, especialmente cuando los continentes formaban parte de Gondwana, la Antártida estaba conectada con regiones que hoy forman parte de Sudamérica, África y Australia. En esa época el clima era más templado, lo que permitió el desarrollo de vegetación y diversas formas de vida. A partir de estos datos científicos, algunas teorías especulativas han propuesto que antiguas civilizaciones humanas o prehumanas pudieron haber existido en el continente antes de que quedara completamente congelado. En ciertos círculos también se mencionan mapas antiguos como el del Piri Reis, que algunos interpretan como representaciones de la Antártida sin hielo. Sin embargo,
no existe evidencia arqueológica que confirme la existencia de civilizaciones antiguas en la Antártida. La mayoría de los científicos considera que estas teorías se basan en interpretaciones erróneas de datos geológicos o históricos. Aún así, el hecho de que gran parte del continente permanezca oculto bajo kilómetros de hielo mantiene viva la curiosidad sobre lo que podría encontrarse bajo su superficie, convirtiendo a la Antártida en uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Mundo subglacial bajo la Antártida. Bajo la enorme capa de hielo de la Antártida, existe un mundo oculto conocido como ecosistema subglacial. Este ambiente permanece completamente aislado bajo kilómetros de hielo y ha estado separado del exterior durante cientos de miles e incluso millones de años. Durante mucho tiempo se pensó que debajo del hielo antártico solo había roca sólida. Sin embargo, investigaciones realizadas con radares y perforaciones científicas revelaron que bajo el continente existe una compleja red de lagos, ríos y corrientes de agua líquida. Actualmente se han identificado más de 400 lagos subglaciales, muchos de ellos conectados entre sí por canales ocultos bajo el hielo. Uno de los más famosos es el lago Vostok, enterrado bajo aproximadamente 4 kilómetros de hielo. Este lago ha permanecido aislado del mundo exterior durante millones de años, lo que lo convierte en uno de los ambientes más extremos y misteriosos del planeta. A pesar de la oscuridad total, la presión extrema y las temperaturas cercanas al punto de congelación, los científicos creen que estos entornos podrían albergar microorganismos adaptados a condiciones extremas. Algunos de estos organismos obtienen energía mediante procesos químicos entre minerales y agua, en lugar de depender de la luz solar, un proceso conocido como quimiosíntesis. El estudio de estos ecosistemas es especialmente importante porque podría ayudar a los científicos a comprender cómo la vida puede sobrevivir en ambientes extremos. Además, estos descubrimientos sirven como modelo para investigar la posible existencia de vida en otros mundos helados del sistema solar, como la luna Europa o Encélado, que también podrían ocultar océanos bajo gruesas capas de hielo. Por esta razón, el mundo subglacial de la Antártida se considera uno de los entornos más desconocidos y fascinantes de la Tierra. Bajo el hielo, podría existir un ecosistema completamente aislado que ha evolucionado de manera independiente durante millones de años, convirtiendo al continente en un verdadero laboratorio natural para estudiar los límites de la vida. Zonas restringidas que no aparecen en mapas. Aunque la Antártida está dedicada principalmente a la investigación científica, existen ciertas áreas del continente que tienen acceso altamente restringido. Estas zonas no siempre aparecen claramente señaladas en mapas públicos y solo pueden ser visitadas con permisos especiales otorgados por programas científicos o gobiernos. Las restricciones están reguladas principalmente por el Tratado Antártico, que establece normas estrictas para proteger el ecosistema del continente y garantizar que las actividades humanas no dañen sus frágiles entornos naturales. Algunas de estas áreas protegidas se clasifican como zonas antárticas especialmente protegidas, donde el acceso está limitado debido a su importancia científica, ecológica o histórica. En estos lugares pueden encontrarse ecosistemas extremadamente delicados, colonias de animales únicas o sitios de investigación que requieren condiciones controladas.
También existen regiones cercanas a ciertas bases científicas o zonas de investigación donde el acceso está restringido por motivos de seguridad, logística o preservación de experimentos en curso. Debido a lo remoto y peligroso del entorno, la mayoría de los visitantes civiles solo pueden llegar a partes muy específicas del continente mediante expediciones autorizadas. Aunque estas restricciones han alimentado diversas teorías y especulaciones en Internet, en la mayoría de los casos se deben simplemente a razones científicas, ambientales y de seguridad, ya que la Antártida es uno de los ecosistemas más frágiles y aislados del planeta. La Antártida es uno de los entornos más extremos y menos accesibles del planeta, lo que la convierte en un laboratorio natural único para la ciencia y al mismo tiempo en un foco constante de especulación. Su superficie está casi completamente cubierta por hielo permanente, pero debajo existe una red compleja de estructuras geológicas, montañas, valles y sistemas de agua líquida aislados del exterior. Uno de los casos más estudiados es el lago Vostok, que ha permanecido sellado bajo el hielo durante millones de años. Este tipo de ambientes es clave para investigar cómo podría evolucionar la vida en condiciones extremas, algo que también interesa a la NASA en sus estudios sobre posibles ecosistemas en otros planetas helados. La exploración científica del continente ha sido impulsada durante décadas bajo acuerdos internacionales como el Tratado Antártico, que limita su uso exclusivamente a fines pacíficos e investigación. Sin embargo, su enorme extensión y las condiciones climáticas hacen que incluso hoy grandes zonas permanezcan prácticamente inexploradas. Históricamente, eventos como la Operación High Jump han alimentado el interés global sobre lo que podría existir en regiones remotas del continente. Aunque oficialmente fue una misión científica y militar de entrenamiento, su escala ha contribuido a múltiples interpretaciones sobre el interés estratégico en la zona.